Bueno, vamos a Lucas, hermanos, capítulo 2, versos 39 y 40. Lo vamos a leer todos juntos, ¿está bien? A ver, ahí está. 39 y 40. Dice así, todos: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre de él. Qué tremendo, ¿verdad? A ver, échemela, hermano, que ahora sí ando. Gracias. Ando seco, hermanos. Ayer comimos pura carne. Nuestros hijos le festejaron a la hermana y qué rica carne, hermanos. Oiga, si usted quiere hacer una carne asada, mande llamar al cocinero. Se llama Josafat. Una carne, hermanos, pero buena. Ahora sí quiero carnes asadas. No, de veras, invítelo. Está tremendo el hermano ese, ¿verdad? Por ahí hablan de él. Bueno, miren, hermanos, el tema de hoy sobre lo que hablamos de Jesús y la gracia de Dios era sobre de él o en él. El tema es la infancia acerca del niño Jesús llamado el Mesías. Y este tema, yo le puse a este tema por título: el perfecto niño. ¿Cuál es el título? El perfecto niño. Hermanos, yo recuerdo, fíjense bien, que cuando ya tuve uso de razón, miren, cuando el niño lo llevan, hermano, al templo, nace, lo circuncidan a los 8 días, a los 40 días lo llevan a presentar al templo. De ahí dice, les prediqué el otro domingo que regresaron de Jerusalén, lo presentaron y que ahora regresa de Jerusalén. Hay un preludio, hermanos, de la edad de cuando lo presentaron hasta, fíjese bien, hasta los 12 años. No se menciona nada, simplemente lo que leímos. Entonces, yo pensando en esto, cuando uno va creciendo, empieza a funcionar el ser almático, el uso de ¿qué? De razón, de la razón. Y yo pensaba, hermanos, cuando la razón empieza a dar un poquito de luz independiente, hermano, en un recuerdo muy lejano, me preguntaba o alcanzaba a recordar o como le dijera, a razonar un poquito dónde nací. ¿Cuántos se acuerdan dónde nacieron? A ver, Israel. Aquí. ¿Pero dónde? En la clínica. ¿Y dónde vivían? Entonces el hermano nació en la clínica number 1, la 1. A ver, ¿quién más me quiere? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde? Ok, ahí fue su infancia. ¿Quién más, hermanos? Allá, hermana Angélica. Si el calor no le hace nada a usted, ¿verdad? ¿Mi chava? En el Hidalgo, ¿pero dónde vivías? ¿Sí te acuerdas? Yo no me acuerdo, hermano.
O sea, a mí me dijeron, ¿sí? Entre mis hermanos le preguntaban, mamá, ¿y yo dónde nací? Y ya mi mamá agarraba desde el más chiquillo hasta el más grandotote. Y Lamo, ¿dónde nació? Él nació en la calle Plateros. ¿Y dónde es eso? Ahí en la zona centro. Y ya cuando íbamos por ahí por 5 de Mayo y Zaragoza por ahí, o Petróleos Mexicanos, y mira, aquí en la calle Platero, aquí naciste tú. Ah, entonces yo tengo en la razón, hermanos, ya cuando ella me dijo dónde había yo nacido, como igual que todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a una tierna edad, hermano, comienza, hermanos, la razón, el razonamiento, amados hermanos. Pero son solamente, hermanos, recuerdos que en pláticas familiares de nuestros hermanos mayores nos platicaron, o nuestros propios padres. La pregunta, hermano, es que ¿cuándo empieza el uso de razón? Es interesante, ¿no? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo empieza a tener como, o archivar la razón, recuerdos, más bien, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que de chiquillo, pues me habían comprado una jirafilla. ¿Sí se acuerdan esas jirafas con ruedas? Ya te subías y, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tuvieron de esos juguetes? Y ya jugabas. Es algo curioso, pero hermanos, es algo importante. Amén o no amén. Miren, hermanos, con eso que les acabo de pronunciar para introducirme, si todo infante tiene el derecho de crecer y madurar, el niño espiritual también debe de hacerlo. Digan que entendieron la propuesta. Es un deber que tiene que hacerlo. Bueno, si todo infante, amados hermanos, tiene ese derecho, entonces miremos con detención algo de la infancia de Jesús, según Lucas, en su perspectiva sobre el Hijo de Dios. Muy bien, hermanos. Finalmente Lucas nos da un breve informe de la infancia del Señor Jesús en los versículos 39 y 40. La pregunta es, ya lo leímos, ¿dónde la pasó el niño en su infancia? Bien, la Biblia dice, o el pasaje, que en Galilea, dijeron allá en Tampico, por allá, ¿verdad? Otros en diferente colonia. Pero el niño, hermano, la pasó en Galilea, ya que Lucas no nos refiere los detalles intermedios que hallamos en Mateo. Mateo, el capítulo 2, hermano, él menciona cómo la visita de los magos llegaron, la huida a Egipto, o la matanza de los niños, o Raquel que llora a sus hijos en Ramá y no quiso ser consolada porque murieron. Estos detalles, fíjense bien, no los encontramos aquí en Lucas. Es por eso que tenemos que echar mano de los demás evangelios. Si tú no hayas algo de lo que hayas escuchado en una predicación, en un evangelio, tú tienes que ir ¿a dónde? A otro, o buscar las referencias bíblicas. Miren, hermanos, en este caso encontramos, hermano, lo acerca del niño Jesús, lo encontramos en el evangelio de Lucas. O sea,
¿Qué pasó con el niño? Nació, se fue a Egipto, tuvieron que huir porque lo querían matar. ¿Qué pasó? Bueno, Lucas nos da un detalle, ¿verdad que sí? Ellos, hermanos, dice que después de los acontecimientos, hermano, fueron dirigidos por la voluntad de Dios, y después del templo ellos regresaron a donde vivían. Es decir, ellos regresaron a Galilea. Ahí era su ciudad, hermano, o era una ciudad, hermanos, Nazaret era una ciudad de Galilea. Y regresan. Este pueblo, hermanos, pertenecía a Galilea y se encontraba en la parte baja de la misma. Aproximadamente, fíjense bien, a mitad del camino entre el mar de Galilea y el Mediterráneo. Ahí se encontraba. Ahí vivía el Señor Jesús y sus padres. Hermanos, ahí era el lugar donde el niño Jesús se fue desarrollando y fue creciendo. Hermanos, quiero decirles algo. El domingo que viene vamos a tener una presentación, pero quiero decirles algo. Gocen a sus hijos, gocen a sus niños chiquitos. Amén o no amén. Porque crecen rápido, hermanos, y usted se puede arrepentir de no haber gozado a sus pequeñitos. Bueno, fíjense bien, hermano. En ese lugar creció el niño Jesús. Pero miren lo que registra Mateo, hermanos, ahí en el 26:71, para declarar que Jesús era de Nazaret. ¿Cómo? ¿Quién afirma que usted es hidrocálido? Un registro, ¿cierto o no? ¿Cuántos son hidrocálidos? ¿Sí? ¡Viva! Calientes. ¿Verdad que sí? Porque hay un ¿qué? Un registro. Bueno, Lucas, hermano, ahí en el 26:71, perdón, Mateo, registra que él era un nazareno. Hasta hay un canto, ¿verdad? Ayer lo escuchamos. ¿Cómo va? Nazaret. Bueno, no me acuerdo. Lo canto, pero él era ¿qué? Nazareno. Afirma que él se crió, hermano, en Nazaret. Bueno, también fíjense bien, hermanos, que el 18:37 lo declara como el 24:19. Fíjense lo que dice. Le voy a leer el 24:19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estas citas bíblicas registran que Jesús, hermano, era de Nazaret. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, ahí fue donde el Señor Jesús comenzó a hacer, ¿cómo se dice? Sus primeros ¿qué? Pininos. Ahí comenzó él a aprender a ¿qué? A caminar, a correr. Como cualquier niño. Digan amén. Porque a veces creen que, oiga, sí tenía. Por eso el título tenía una diferencia este niño. ¿Cómo dice el título de este tema? ¿El niño qué? Perfecto.
a una diferencia de todos los niños. Muy bien, estos pasajes nos declaran que el niño fue creciendo en su ciudad o pueblo de Nazaret de Galilea. Esta pequeña aldea, en el tiempo de los padres de Jesús, miren, tenía un solo manantial para proveer de agua fresca a sus habitantes. Se dice que en este manantial se preparaban las, y fíjense bien, separaban las hordas romanas. Era la única, ¿cómo se dice?, fuente de agua. Y todos los que iban a Nazaret o venían o pasaban por ahí, tenían que hacer un ¿qué? Un alto. ¿Por qué? Porque la zona era ¿qué? Desértica, acuérdense. Ay, qué agua tan fresca. Imagínense en el desierto, los romanos con el casco, con la coraza, con la espada, los animales, hermano, yendo hacia allá. Ellos era forzoso que todo viajero tenía que arrimarse al manantial. ¿Para qué? Beber agua, tomar agua y darle a sus ¿quién? A sus animalitos. Una cosa importante, que muchos que llegaban ahí mismo se conocían. Porque era un lugar, ¿cómo se le llama? Muy frecuentado. Bueno, miren hermanos, Nazaret no tenía buena reputación. El miércoles les decía, Nazaret no tenía buena reputación como se refleja, hermanos. Fíjense bien, el miércoles yo les decía que esta provincia de Nazaret, hermano, de Galilea, era tremenda. O sea, como eran desordenados, era algo, ¿cómo se dice? Se robaban a sí mismos, no se respetaban. Era algo tremendo. Pero miren, hermano, cuando yo veo esto y voy a una cita bíblica para confirmar que Jesús era de Nazaret, que ahí creció, que ahí fue su infancia, hermano, yo declaré un pasaje el miércoles, ya me acordé, y lo declaré no correctamente. Yo dije, tengo que buscarlo. Pero Nazaret, hermano, no tenía buena reputación, como, hermano, se refleja en la pregunta de Natanael. Natanael, hermanos, era un galileo, ahí en Juan 1:45 al 46. Y Felipe, fíjense bien, Felipe cuando halló a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, dice Felipe. Y Natanael, ¿qué creen que le dijo? ¿Sí se acuerdan? Bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Le dijo quién? Natanael. ¿Por qué? Porque, hermanos, Galilea era algo, ¿cómo se dice? Era un cero para toda la región. Es como decir, a ver, ¿tú eres de Aguascalientes? Sí, soy de Aguascalientes, ¿verdad? No, hombre. ¿De la tierra qué? Buena. ¿A poco no te dicen, mi chava? No, usted es de la tierra buena. Pues ni tan buena. A ver, ¿y tú de dónde eres? Del Huertón. Ay. ¿Sí entienden? O sea, tenía mala la reputación.
Por eso Natanael le dice a Felipe: ¿podrá salir algo bueno de ahí? Qué tremendo. O sea, por eso, hermanos, mire, la escritura siempre dice: de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. El Señor nos llamó a gente, ¿qué? Culta. Y desde aquí, hermanos, ¿podrá algo bueno salir de ahí? Le dijo Felipe: ven y ve. Hermanos, todos los nazarenos tenían mala reputación en toda la región de Galilea. Eran malos, despiadados, y se faltaban el respeto unos a otros. Es por eso que ahí se manifestaba, hermano, en las personas. Fíjense bien, en esas regiones salían muchas personas endemoniadas, enfermas. Hermano, era una región donde muchos hermanos se endemoniaban o eran poseídos por demonios. ¿Por qué? Porque tenían una postura incorrecta. Digan amén. Y de ahí es donde procede la maldad, hermanos. Pórtense bien. Portémonos bien. Amén. Pero miren, hermanos, vamos a seguir adelante. Esa era la idea, hermanos, de aquella ciudad. Pero la aldea del Hijo de Dios, hermano, en su infancia y crecimiento, hermano, declaraba, hermanos, que él vivía en un lugar muy tremendo. Tremendo. Hey, no se asusten, hermanos. Amén. En una ocasión me dijo una hermana: hermano, ¿por qué no se cambia de Pilar Blanco? Así me dijo. ¿Por qué no compro una casa acá por las lomas o por... Una, porque no tengo dinero. Dos, pues porque ahí ya tenemos toda la vida. Amén o no amén. Y ahí le hablamos a la gente. Si usted vive en un lugar muy bonito, ayer que fuimos a la casa de Marquito a festejarle a mi esposa, le dije a mi esposa: ir aquí, esta área de la ciudad está bien bonito, ¿verdad? Bien lindo, ¿verdad? Pero pues qué bueno, él vive ahí y nosotros vivimos acá. ¿Cierto o no? Y ahí hay que florecer, hermanos, como creyentes, como cristianos en Cristo Jesús. ¿Es cierto o no? Y diré, como que no les gustó la idea, ¿verdad? No, ¿verdad? No, pues si usted tiene dinerito para comprar en otro lado, adelante. O no es cierto. O sea, el evangelio es para todo mundo. Pero miren, hermanos, la gran pregunta aquí, que cómo pasó su infancia, hermano, el Señor Jesús o el niño Jesús, según el verso 40. Miren, al igual que todos sus hermanos. ¿Cuántos saben que Jesús tuvo hermanos y hermanas? O sea, no fue solo. El hermano tuvo que ser iguales a todos sus hermanos. Mire lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus. Apúntenlo, hermano, en su Biblia. Hebreos 2:17. Si le preguntan, ¿tuvo más hermanos? Aquí está. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús tenía una humanidad igual que la de sus hermanos, igual que la de sus hijos, sí. Igual que la de ese bebé que está ahí dormidito. Era
idéntico. Él debería tener una vida semejante a sus hermanos, ya que tenía la misma corporalidad de ellos, pasando su infancia y su niñez como la de cualquier niño. Por eso dice el texto, crecía en estatura y se fortalecía en su cuerpo. Durante los años, hermanos, de Nazaret, Jesús va descubriendo la vida como cualquier infante o adolescente de su misma edad. No recibe, fíjense bien, una educación especial, a diferencia del apóstol Pablo. Pablo era educado. Pablo fue estudiado, hermanos, bajo los estudios y conocimientos, hermanos, de Gamaliel. Una diferencia que total. Él no tuvo, hermanos, una educación especial, el niño Jesús. Y no mostró, hermanos, en ese tiempo, manifestaciones o dotes extraordinarias, ¿o sí? No. Creció similar a los otros pequeños. Reía, sí. Brincaba, sí. Se caía, sí. Tenía todo lo de los demás niños. Pero escuchen bien, él adquiría buen juicio. Él adquiría buen juicio sin fallas. Por eso el título dice que el niño, ¿qué? Perfecto. Tenía una corporalidad igual que los demás niños, pero no tenía una esencia espiritual igual que los demás infantes. Esa es la única diferencia. Él, hermanos, fíjese bien, no tenía fallas. Él iba creciendo y iba midiendo, hermano, las cosas, hermano, y las apreciaba justamente. Según, hermanos, él iba creciendo, pero sin pecado alguno. No cometía fallas. Tenía un juicio en su corazón, pero ese juicio en su corazón, el enjuiciar, hermanos, sus acciones o hacerlas, hermano, no eran de él solamente, sino que eran, hermanos, bajo el criterio de su Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. ¿Sí lo entendieron, verdad? Miren, hermanos, de la misma manera debemos nosotros cada uno aprender de Jesús a tener un buen juicio, hermanos. Él tenía un buen juicio de parte de su Padre y tenía la madurez, hermano, aún siendo pequeño, que él estaba adquiriendo conforme pasaban los meses y los años, pero era muy pequeña edad. Esto, hermano, que el niño Jesús tenía, debía de ser de inspiración para nosotros los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que hablamos unas cosas y decimos unas cosas que a veces nos arrepentimos de haberlas dicho. ¿Cierto o no? Y todos. Pero este pequeño tenía, hermanos, el criterio de Dios. Y el criterio de Dios es perdonar, no ofender, sino salvar al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí necesitamos crecer? Sí. Acuérdense que cada predicación es para analizar cómo estamos, cómo vivimos, qué hacemos. Es bien fácil ofendernos unos a los otros, ¿cierto o no?
Pero este pequeño no ofendía. En otras palabras, tenía la mente ¿de quién? De su padre. Qué lindo, fíjese. Entonces, hermanos, fíjense bien. Nosotros los creyentes debemos de ver este ejemplo del niño y tiene que ser de inspiración para nosotros, los que servimos a Cristo. Y debemos crecer cada día espiritualmente. Amén. Todos. Nadie se tiene que quedar atrás. Todos, hermanos. A veces los niños nos sorprenden, ¿a poco no? No, esa Laila hace unas preguntas. Mire, el otro día la hija del hermano Jacob, ¿cómo se llama? Dalia. Esa también hace unas preguntas que te deja a choque, pues, de 18 años ya, ¿verdad? Y la otra vez se salió y abrió la puerta y ya iba y le digo, ¿a dónde vas? A veces tienen acciones que nos dan un poco de precaución y temor. ¿Sí o no? ¿Y están qué? Chiquititos. Ay, yo digo, ay, Señor. Entonces ahora cuando mi nuera baja con mis nietos, tengo cuidado de que Dalia no agarre carrera para acá, a la calle. Porque ya tienen ¿qué? Ya tienen uso de razón y están aprendiendo a ser independientes. Pero ellos no tienen la madurez para asumir la responsabilidad de salirse a la calle. ¿O sí la tiene? No, la pueden atropellar. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Necesitamos crecer, hermanos. Yo digo que nunca se deja de crecer, nunca se deja de aprender. Miren lo que declara también el texto. Dice que se llenaba de sabiduría en su alma humana, mientras que otros niños, fíjense bien, conforme a lo que vengo diciendo, son débiles en entendimiento y resolución. Son timiditos. Él era fuerte en su espíritu. Tenía la mente de su Dios. Amén. O sea, entienda eso. Por eso era el perfecto ¿qué? El perfecto niño. ¿Había error en él? No, Señor. ¿Había pecado en él? No, Señor. Miren, hermanos, él era fuerte en su espíritu, pero esto era por obra del Espíritu Santo en él, ya que su alma humana estaba adquiriendo un vigor extraordinario, no corporalmente solamente, sino también espiritualmente. Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando para la vida que le esperaba. Amén o no amén. Qué tremendo. ¿Iba a ser fácil para su vida todo lo que le esperaba? No. Híjole, qué tremendo, hermanos. A veces yo pienso y veo a los niños del barrio y los veo y digo, híjole, este niño cuando llegue a su adolescencia, a la juventud, va a ser un tremendo problema social. ¿Sí me explico? Tú los ves, hermano, y tienen todo el potencial, pero para ser unos tremendos asesinos, unos tremendos. Pues ¿para qué usamos calificativos? Ya lo entendimos, ¿cierto o no? Bien triste, hermanos.
muy triste. Pero aquí, hermanos, fíjense bien, él crecía. Mientras otros niños crecen, fíjense bien, con emociones de necedad, y algunos, empiezan a hacer berrinchitos, ¿sí es cierto? Chiquitillos, aquí. Y otros hacen berrinchotes. ¿Cierto o no? Digan amén. Qué tremendo. Hermanos, tenemos mucha responsabilidad. Pero fíjense bien, él crecía con sabiduría en todo cuanto decía, y tal vez todo su comportamiento era correcto y bien hecho, y con una sabiduría superior a los demás niños. Hermanos, en algunos niños pasa esto. Ellos a muy temprana edad muestran su naturaleza de corrupción, ya que tienen la naturaleza de la cizaña y del pecado. Creciendo con ella y a la misma vez creciendo con el trigo de la buena razón. Pero en el niño Jesús todo era sano, ya que la gracia de Dios estaba con él. Este niño Jesús estaba muy alto en el amor y fervor de su Padre Celestial. Entonces, los padres tienen que ver mucho en la crianza de sus hijos. ¿Tú tienes el derecho de crearlos correctamente o les das toda la libertad del mundo para que se pierdan? Digan amén. O sea, es que es una verdad, hermanos. O les jalas poquito la cuerda o se te van con todo, ¿cómo se dice? Con todo el hilo. ¿O no es cierto, hermanos? Todo niño a la edad de 12 años era el candidato, fíjese bien, de aprender lo proscrito acerca de la religión. Los 12 años era la edad a partir de la cual los docentes infantes deberían comenzar sus estudios sobre las leyes de Dios dadas a Moisés. Esa era la edad correcta de aprender, hermanos, sus mandamientos. ¿Qué? ¿A los qué? 12 años. De aprender las cosas de Dios. Ahorita van a entender por qué muchos jóvenes, adolescentes, ya no vienen a la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿O ya la agarraron? Si eres inteligente ya la agarraste. Pero miren, cada infante debería aprender a ir a Jerusalén con sus padres para aprender a cumplir con las solemnes fiestas. Y tendrían que ir, hermano, en las compañías que salían de cada pueblo a la ciudad de Jerusalén. Es decir, tenían que viajar acompañados con las familias. No era una familia la que salía, eran todas las familias del pueblo de Dios. ¿A dónde tenían que ir? A Jerusalén. ¿A qué tenían que hacer? A cumplir y a comenzar a aprender las cosas de Dios. Yo no voy al culto, jefa. A los 12 años, ¿a poco no? Está bien aburrido. Mejor me voy a San Marcos, ya viene la feria. ¿Por qué? Porque no les inculcamos, no les enseñamos las cosas de Dios
correctamente. Denle un aplauso al Señor. ¿Vamos bien? Qué bueno que hubieran presentado el bebé hoy. Pero miren, hermanos, híjole, es bien duro, pero pues lo tengo que decir. Amén. El niño es formado teológicamente aquí, hermanos, desde que nace, se circuncida y se presenta a Dios. Ya a los 12 años la ley dice que tiene que aprender todos los rituales y fiestas de la ley de Moisés. Y los padres se tenían que fajar bien los pantalones y decir: vámonos a Jerusalén, porque hay que ofrecer sacrificio y gozar las fiestas solemnes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien? No los veo. Ay, Señor, ayúdame, Señor, a terminar esta predicación. Pero es la verdad, hermanos. Miren, es decir, tenían que viajar acompañados con las familias de otros pueblos que irían a ofrecer sacrificio al templo en Jerusalén. ¿Qué podríamos aprender de este ejemplo de viajar a la ciudad de Jerusalén? Los padres y sus infantes, cada uno de nosotros necesitamos juntos con nuestros hijos o toda la familia hacer lo que los judíos hacían. Era una ley de Dios. Todos ahí van con sus familias, con sus hijos de brazos. Llevaban tal vez el cordero para el sacrificio, para no comprarlo allá o no sé. Y ahí iban todos en qué, en caravana. Qué lindo, hermanos. ¿A dónde vas? Tú bien sabes que a Jerusalén. ¿Cierto o no? Y así ahí se conocían unos niños con otros. Todos como hermanos, pueblo de Dios. Amén. Qué lindo. Hermanos de Pilar Blanco, es día de culto, vámonos. Híjole. ¿No será bonito, hermano? Apóyenme. O de su colonia ya usted, fíjese. ¿O no era lo mismo si actualizamos? Sí, hermanos, si actualizamos es lo mismo. Todas las familias, hermano, tenían que hacer, hermano, lo que hacían los demás judíos. Necesitamos enseñarle, hermano, a nuestros hijos cada día que es día de servicio. ¿Es día de qué? De servicio. Levántense, chiquitos, vamos a bañarnos y nos vamos a ir a la iglesia. Nos vamos a ir a la escuela dominical, hermana Luz. Amén o no amén. Así debe ser. Si estuviéramos en la ley de Moisés, así sería. Pero estamos en la gracia. El que quiera va y el que no, no va. Pero no debería ser así. Amén o no amén. O sea, a nuestros hijos, hermano, debemos enseñarles que hay que venir a la iglesia a aprender de Dios. El traer al niño a la iglesia, a los infantes, le estás dando formación en las cosas de Dios. Para cuando ellos crezcan no se aparten. ¿Dónde están todos los jóvenes? ¿Dónde están? Llegan a los 12 y se apartan de las cosas del Señor. Hermanos, principalmente, hermanos,
hay que enseñarle a los infantes, a los hijos, que venimos a adorar al Señor. No iban a eso, iban a adorar al Señor. Ustedes tienen que decirle a sus nietos, porque los tienen bajo su cargo, vámonos a la iglesia porque debemos ir a adorar al Señor. Hoy me gustó lo que le estaba diciendo la maestra a los niños. Díganles a sus papás que se levanten temprano porque tienen que venir a la escuela dominical. ¿Quieren venir a la escuela dominical, niños? Sí. ¿Sí les gusta? Sí. Pues díganle a los papás que lo traigan. Está al revés el asunto. ¿Cómo? Cuando el padre teológicamente tiene que traerlo, los niños, levántate, mamá. ¿O no es cierto? ¿O estoy mintiendo? Ay, mamá Olga, la dominical. Y mi chavo allá en el taxi, en buena onda, dicen los chavos, ¿verdad? Pero es cierto o no es cierto, hermanos. No les estamos dando formación a nuestros chiquitos. Y es de mucho peligro para ellos. Ya voy a terminar porque ya están enojados. Tenemos que enseñarles que venimos a adorar al Señor. Esa postura tiene que marcar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos también. Tiene que ser generacional. Si no marcamos este patrón de vida en ellos, al crecer, ellos se apartarán de las cosas de Dios y de sus buenas enseñanzas. En el caso del niño Jesús, él era guiado por el Espíritu de su Padre en todo lo que debía hacer. Por eso, a muy temprana edad, él usaba, escuchen bien, la frase, es una introducción, hermanos, para la otra predicación, pero él usaba la frase a los 12 años: porque en las cosas de mi Padre me es necesario estar. ¿Sí se acuerdan? De eso vamos a predicar el miércoles o el domingo. Porque en las cosas de quién, espérate, un niño de 12 años, porque en las cosas de mi Padre es necesario estar. Que le diga ahí la chiquitilla: vámonos a la iglesia, no me busques en otro lado, porque en las cosas de Dios debemos estar. Ándele. ¿Es cierto o no, hermanos? Amén o no amén. Y parece ser que así es. Que Dios nos ayude, iglesia amada. Sacúdanse ya, hermanos. Tanta frialdad espiritual, tanta indiferencia espiritual, ya sacúdanse. No, hay que sacudirnos. ¿Cuántos dicen amén? Y a comenzar a hacer las cosas correctamente. ¿Cuántos lo quisieran, hermanos? Miren, hermanos, miren, les voy a decir algo, pero de aquí se ve su frialdad que usted trae. De aquí se le ve su frialdad. De aquí se le ve que no hay comunión con Dios. De aquí se le ve a usted, hermano. De aquí se le ve la zanca al pollo. ¿Sí entienden? Pues hay que cambiar las cosas, hermano. Bendito Dios que nos bendice y nos saca adelante. Y nos da todo, hermanos. Y tiene llenos de salud a nuestros hijos y a nuestra familia. Denle un aplauso al Señor para que deje su enojo, amén. Pónganse de pie, hermanos. Pero sí, hermanos, necesitamos concluir de esta manera. Todos los niños espirituales son los recién convertidos o los hermanos que han recorrido
hermanos, y han caminado en las cosas de Dios, pero aún por una cosa u otra, escuchen, no han crecido espiritualmente. Entonces debemos ser conscientes que así como Jesús iba adquiriendo madurez espiritual y buen juicio en todos los asuntos de su pequeña vida, de la misma forma cada uno de nosotros debemos crecer según las necesidades que presentemos en nuestro caminar con Cristo. Hermanos, ¿cuántos necesitan crecer? ¿Cuántos necesitan seguir creciendo? El crecimiento nunca se termina. ¿Sí sabían eso? Hasta que lleguemos a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. ¿Cierto o no? ¿Yo necesito la ayuda del Señor? Sí. La invitación es esta hoy. Anhelemos crecer cada día que vivimos en los caminos del Señor, y que su Santo Espíritu esté con nosotros en todo lo necesario y urgente que podamos. Que cada uno podamos enfrentar en nuestras vidas cotidianas y mayormente en nuestras vidas espirituales. Que el Señor nos ayude a través de su Santo Espíritu. Hermanos, ¿cuántos necesitan ayudas? ¿Cómo están sus hijitos?